Pero a esas pequeñas vendedoras, por lo menos, se les puede hablar al principio, cosa que nos evita tener que construir con la imaginación los otros aspectos que nos niega la simple percepción visual y recrear su vida, exagerar su fascinación, como delante de un retrato. Sobre todo, y precisamente porque hablamos con ellas, se puede saber dónde y a qué hora se las puede encontrar. Ahora bien, no era eso lo que me ocurría con las muchachas de la pandilla. Dado que no conocía sus hábitos, cuando ciertos días no las veía, ignorando la causa de su ausencia, me ponía a pensar si ésta obedecía a un motivo fijo, si solo las veía un día sí y otro no, o cuando hacía tal o cual tiempo, o si había días en que no se las veía nunca. Me imaginaba de antemano amigos suyos y les decía, pero ustedes no estaban aquí tal día, ah ya, es que era sábado y los sábados no venimos nunca porque... Ojalá hubiese sido tan sencillo saber que el triste sábado era inútil obstinarse, que se podría recorrer la playa arriba y abajo, sentarse delante de la pastelería, fingir que comemos un pastelillo de crema, entrar en la tienda de curiosidades, esperar la hora del baño, el concierto, la subida de la marea, la puesta del sol, la noche, sin ver a la deseada pandilla. Pero el día fatal quizá no se repetía una vez a la semana. Quizás no caía forzosamente en sábado. Quizá determinadas condiciones atmosféricas influían en él o eran totalmente ajenas. Cuántas observaciones pacientes pero no serenas se precisan recoger sobre los movimientos aparentemente irregulares de esos mundos desconocidos antes de dar por seguro que nos hemos dejado engañar por simples coincidencias, que nuestras previsiones no serán defraudadas antes de captar las leyes ciertas, adquiridas a costa de experiencias crueles, de esa astronomía apasionada. Recordando que no las había visto el mismo día de la semana que hoy, me decía que no vendrían, que era inútil quedarme en la playa, y precisamente en ese instante las divisaba. En cambio, un día que, por mis conjeturas sobre las leyes que regían el retorno de aquellas constelaciones, mis cálculos lo habían señalado como un día fasto, no venía. Pero esa primera incertidumbre de si aquel día las vería o no, venía a unirse otra más grave, si volvería a verlas nunca, porque en última instancia ignoraba si tendrían que marcharse a América o regresar a París. Pero eso bastaba para hacerme empezar a quererlas. Podemos sentir atracción por una persona, pero para desencadenar esa tristeza, ese sentimiento de lo irreparable, esas angustias que preparan el amor, es menester, y acaso sea él, y no la persona amada, el objeto mismo que la pasión trata ansiosamente de abrazar, el riesgo de una imposibilidad. Así obraban ya esas influencias que se repiten en el curso de amores sucesivos y que por otro lado pueden producirse, pero entonces más bien en la vida de las grandes ciudades, con obreras cuyos días de libranza ignoramos y que asusta no haber visto salir del taller, o al menos habrá de renovarse en el curso de los míos. Quizás sean inseparables del amor, quizá todo lo que fue una particularidad del primero venga a añadirse a los siguientes por recuerdo, sugestión o hábito, y a través de los sucesivos periodos de nuestra vida preste un carácter general a sus diferentes aspectos. Aprovechaba cualquier pretexto para ir a la playa a las horas en que tenía la esperanza de poder encontrarlas. Como una vez las había visto delante de nuestro almuerzo, siempre llegaba con retraso a la mesa, esperando indefinidamente en el malecón a que pasase, permaneciendo el poco tiempo que estaba sentado en el comedor, interrogando con la mirada el azul del ventanal, levantándome mucho antes del postre para no dejar de verlas en caso de que se hubiesen paseado a esa hora, y enfadándome con la abuela y su inconsciente perfidia cuando me hacía permanecer a su lado más allá de la hora que me parecía propicia. Trataba de prolongar el horizonte poniendo mi silla de lado. Si por casualidad divisaba a cualquiera de las muchachas, dado que todas participaban de la misma esencia especial, era como si hubiese visto proyectado enfrente de mí, en una alucinación móvil y diabólica, un poco del sueño hostil y sin embargo apasionadamente codiciado que un momento antes apenas existía, porque por lo demás encantado de un modo permanente, aunque por lo demás encantado de un modo permanente en mi cerebro. No amaba a ninguna amándolas a todas, y sin embargo la posibilidad de encontrarlas para mis jornadas, el único elemento delicioso, era para mis jornadas el último elemento delicioso, y por sí sola provocaba en mí
esas esperanzas donde se estrellan todos los obstáculos, esperanzas seguidas muchas veces de rabia si no lograba verlas. En ese momento aquellas muchachas eclipsaban a mis ojos a la abuela, y me hubiese encantado cualquier viaje que tuviese por meta un lugar en el que ellas hubieran de encontrarse. A ellas estaba plenamente aferrado mi pensamiento cuando creía pensar en cualquier otra cosa o en nada, pero cuando, incluso sin saberlo, pensaba en ellas, eran para mí, de forma más inconsciente todavía, las ondulaciones montuosas y azules del mar, el perfil de un desfile con el mar al fondo. Era el mar lo que esperaba encontrar, y si iba a alguna ciudad donde ellas era el mar lo que esperaba encontrar, si iba a alguna ciudad donde ellas estuviesen. El amor más exclusivo por una persona siempre es el amor a otra cosa. Como ahora me interesaba tanto en el golf y en el tenis, y dejaba escapar la ocasión de ver trabajar y oír discurrir a un artista que ella sabía de los más grandes, la abuela me manifestaba un desprecio que a mi parecer procedía de cierta estrechez de mira. Con anterioridad, en los Campos Elíseos, había intuido y más tarde comprendí mejor que, cuando estamos enamorados de una mujer, no hacemos otra cosa que proyectar en ella un estado de nuestra alma, que, por lo tanto, lo importante no es la valía de la mujer, sino la profundidad de ese estado, y que las emociones que nos procura una muchacha mediocre tal vez pueden permitirnos aflorar a nuestra conciencia partes más íntimas de nosotros mismos, más personales, más lejanas, más esenciales de lo que haría el placer que nos proporciona la conversación de un hombre superior e incluso la contemplación admirativa de sus obras. Al cabo, hube de obedecer a la abuela, con fastidio tanto mayor cuanto que Elstire vivía bastante lejos del malecón, en una de las avenidas más nuevas de Baalbek. El calor del día me obligó a coger el tranvía que pasaba por la calle de la Plaga, y trataba por imaginarme que me encontraba en el antiguo reino de los cimerios, en la patria acaso del rey Marco, o en el emplazamiento del bosque de Broncelania, de donde mirar el lujo de pacotilla de las construcciones que se extendían delante de mí, y entre las cuales quizá la villa de Elstire era la más suntuosamente fea, alquilada pese a todo por él por ser, de todas las existentes en Baalbek, la única que podía ofrecerle un vasto atelier. Por eso fue apartando la vista como crucé el jardín, que tenía un prado de césped, análogo, aunque más pequeño, a de cualquier burgués en los alrededores de París. Una estatuilla de jardinero galante, unos globos de cristal donde uno podía mirarse, unos arriates de begonias y un minúsculo cenador con unas cuantas rocking chairs abiertas delante de una mesa de hierro. Pero después de todas estas inmediaciones impregnadas de fealdad ciudadana, cuando puse los pies en el atelier, no volví a fijarme en las molduras color chocolates de los plintos. Me sentí perfectamente feliz porque, gracias a todos los estudios que había a mi alrededor, sentía la posibilidad de elevarme a un conocimiento poético, fecundo en alegrías, de cantidad de formas que hasta entonces yo no había aislado del espectáculo total de la realidad. Y el atelier de Elstire se me apareció como el laboratorio de una especie de nueva creación del mundo, donde del caos que son todas las cosas que vemos, él había extraído, pintándolas sobre diversos rectángulos de tela, puestos en todos los sentidos, aquí una ola de mar aplastando enfurecida sobre la arena su espuma lila, allá un joven de dril blanco acodado en el puente de un barco. La chaqueta del joven y la salpicadora ola habían cobrado una dignidad nueva por el hecho de seguir existiendo, aunque faltos de aquello en lo que en apariencia consistía, porque la ola ya no podía mojar ni la chaqueta vestir a nadie. En el momento en que entré, el creador estaba terminando con el pincel que sostenía en la mano la forma del sol en su puesta. Los estores estaban cerrados por casi todos los lados. En el atelier hacía bastante fresco y, salvo en un punto donde la luz plena aplicaba a la pared su decoración resplandeciente y pasajera, sumido en la oscuridad, únicamente había abierta una ventanita rectangular orlada
de madreselvas que, tras una franja del jardín, daba a una alameda, de modo que la atmósfera de la mayor parte del atelier resultaba sombría, transparente y compacta en su masa, pero húmeda y brillante en las fracturas donde la engastaba la luz, lo mismo que en un bloque de cristal de roca. Una cara ya tallada y pulida aquí y allá reluce como un espejo y se irisa. Mientras el Stirr, a ruego mío, seguía pintando, yo circulaba en aquel claroscuro, parándome delante de un cuadro, luego delante de otro. La mayoría de los que me rodeaban no eran lo que de él y yo habíamos preferido ver, las pinturas pertenecientes a sus primera y segunda manera, como decía una revista de arte inglesa que había encima de la mesa del salón del gran hotel, la manera mitológica y aquellas otras en que el Stirr había sufrido la influencia del Japón, ambas admirablemente representadas, según decían, en la colección de Madame de Guermantes. Naturalmente, en el atelier apenas si se veía otra cosa que marinas hechas allí, en Balbe, pero en ellas podía yo percibir que los encantos de cada una consistían en una especie de metamorfosis de las cosas representadas, análogas a la que en poesía se denomina metáfora, y que si Dios Padre había creado las cosas al darle nombre, el Stirr las recreaba quitándoles su nombre o dándoles otro. Los nombres que designaban las cosas responden siempre a una noción de la inteligencia, ajena a nuestras auténticas impresiones, y capaz de obligarnos a eliminar de ellas cuanto no se refiere a dicha noción. A veces, estando a mi ventana en el hotel de Balbec por la mañana, cuando François descorría las cortinas que ocultaban la luz, por la noche, cuando esperaba en el momento de irme con Saint-Loup, me había ocurrido, gracias a un efecto del sol, tomar una parte más oscura del mar por una costa lejana, o contemplar con alegría una zona azul y fluida sin saber si pertenecía al mar o al cielo. No tardaba mi inteligencia en restablecer entre los elementos la separación que mi impresión había abolido. Del mismo modo, en mi cuarto de París me ocurría oír una disputa, casi un motín, hasta que no lo remitía a su causa. Por ejemplo, el rodar de un coche que se acercaba, ruido del que entonces eliminaba aquellas vociferaciones agudas y discordantes que mi oído había percibido realmente, pero que mi inteligencia sabía que no producía ninguna rueda. Pero los raros momentos en que vemos a la naturaleza tal cual es, poéticamente, de esos momentos estaba hecha la obra de El Stirr. Una de las metáforas más frecuentes en las marinas que tenía a su lado en aquel momento era precisamente la que, comparando la tierra con el mar, suprimía toda demarcación entre una y otro. Era esa comparación, tácita e incansablemente repetida en una misma tela, lo que introducía aquella multiforme y potente unidad, causa no siempre claramente percibida por ellos del entusiasmo que excitaba entre ciertos aficionados la pintura de El Stirr. Con una metáfora de este género, por ejemplo, en un cuadro que representaba el puerto de Carquetuit, cuadro acabado hacía pocos días y que yo contemplé largo rato, el Stirr había preparado el ánimo del espectador, sirviéndose para el pueblecito únicamente de términos marinos y únicamente de términos urbanos para el mar. Fuese que las casas tapasen una parte del puerto, fuese que una dársena del Calafateo o tal vez el mar mismo adentrándose como un golfo en las tierras, como constantemente ocurría en la zona de Balbe. Al otro lado de la punta avanzaba donde estaba construida la ciudad, por encima de los tejados asomaban, como lo hubiesen hecho chimeneas o campanarios, unos mástiles que parecían transformar los veleros a que pertenecían en algo urbano, en algo construido sobre tierra, impresión que aumentaban otros barcos que permanecían a lo largo de la escollera, pero en filas tan prietas que los hombres hablaban de un barco a otro, sin que pudieran distinguirse su separación y el intersticio del agua, y así aquella flotilla de pesca daba la impresión de pertenecer menos al mar que, por ejemplo, las iglesias de Criquevet, que a lo lejos, rodeadas de agua por todas partes porque se las veía sin la ciudad, en una polvareda de sol y de olas, parecían salir de las aguas, sugeridas en alabastro o en espuma, y formar, encerradas en la cintura de un arco iris
cambiante, un cuadro irreal y místico. En el primer término de la playa, el pintor había sabido habituar los ojos a no reconocer frontera fija, ni demarcación absoluta entre la tierra y el océano. Unos hombres que empujaban unas barcas del mar al mar corrían tan fácilmente por las olas como sobre la arena, que, mojada, reflejaba ya los cascos como si hubiese sido agua. Ni siquiera el mar mismo subía de modo uniforme, seguía los accidentes de la playa, que la perspectiva recortaba todavía más hasta el punto de que un navío en alta mar, semioculto por las obras avanzadas del arsenal, parecía bogar en medio de la villa. Unas mujeres que cogían quisquillas en las rocas parecían, por estar rodeadas de agua y a causa de la depresión que, pasada la barrera circular de las rocas, rebajaba la playa, por los dos lados más cercanos a la tierra, hasta el nivel del mar, encontrarse en una gruta marina coronada por barcas y por olas, abierta y resguardadas en medio de las olas milagrosamente separadas. Si todo el cuadro evocaba esos puertos donde el mar se adentra en tierra, donde la tierra ya es marina y la población anfibia, la potencia del elemento marino estallaba por todas partes, y junto a las rocas, a la entrada de la escollera, donde el mar estaba picado, se sentía por los esfuerzos de los marineros y la oblicuidad de las barcas acostadas en ángulo agudo delante de la tranquila verticalidad del almacén de la iglesia, de las casas del pueblo, a donde los unos volvían, de donde los otros partían para la pesca, que trotaban duramente sobre el agua como a lomos de un animal fogoso y rápido cuyas espantadas, de no ser por su destreza, los hubiesen arrojado a la tierra. Un grupo de excursionistas salía alegremente de una barca sacudida, como un carricoche, un marinero jovial, pero también atento. Un grupo de excursionistas salía alegremente de una barca sacudida como un carricoche. Un marinero jovial, pero también atento, la gobernaba como con riendas, orientaba la impetuosa vela. Todos permanecían en su sitio para no cargar demasiado peso sobre un lado y no volcar, y así corrían por las soleadas campiñas, por los parajes umbríos, rodando por las pendientes. Era una hermosa mañana a pesar de la tormenta que había habido, y hasta se sentía la potente actividad que debía neutralizar el bello equilibrio de las barcas inmóviles, que gozaban del sol y del frescor. En las partes donde el mar estaba tan calmo que los reflejos tienen más solidez y realidad casi que los cascos, vaporizados por un efecto del sol, y que la perspectiva encabalgaba unos sobre otros. Más bien no debería hablarse de partes distintas del mar, porque entre las partes había tanta diferencia como entre una de ellas y la iglesia saliendo de las aguas y las barcas detrás del pueblo. La inteligencia hacía luego un mismo elemento de lo que aquí era negro con un efecto de tormenta, allá de un solo color con el cielo y tan barnizado como este, y más allá tan blanco de sol, de bruma y de espuma, tan compacto, tan rural, tan circundando las casas, que hacía pensar en alguna calzada de piedras o en un campo de nieve, sobre el que asustaba ver un navío ascendiendo en empinada pendiente y en seco como un coche que resopla al salir de un vado, pero al cabo de un momento, viendo sobre la extensión alta y desigual de la sólida planicie unos barcos titubeantes, se comprendía que, idéntico en todos aquellos aspectos diversos, seguía siendo el mar. Aunque sea justo decir que no hay progreso, que no hay descubrimientos en arte, sino solo en las ciencias, y que todo artista, recomenzando por cuenta propia un esfuerzo individual, no puede ser ayudado ni estorbado por los esfuerzos de ningún otro, hay que reconocer, sin embargo, que en la medida en que el arte hace resaltar ciertas leyes, una vez que la industria las ha vulgarizado, el arte anterior pierde retrospectivamente algo de su originalidad. Desde los inicios de Elstirz hemos conocido lo que se denominan admirables fotografías de paisajes y de ciudades. Si se intenta precisar qué es lo que en este caso designan los aficionados con este epíteto, veremos que se aplica de ordinario a alguna imagen singular de una cosa conocida, imagen distinta de las que estamos acostumbrados a ver, singular y sin embargo auténtica, y que precisamente por eso nos seduce doblemente, dado que nos asombra, nos hace salir de nuestros hábitos y al mismo tiempo nos hace entrar en nosotros mismos recordándonos una impresión.
Por ejemplo, una de esas fotografías magníficas ilustrará una ley de la perspectiva. Nos mostrará determinada catedral que estamos acostumbrados a ver en medio de la ciudad, vista por el contrario desde un punto escogido desde el que parecerá 30 veces más alta que las casas y formando espolón en la orilla del río del que en realidad dista mucho. Ahora bien, el esfuerzo de no exponer las cosas tal como sabía que eran, sino según esas ilusiones ópticas de que están hecha nuestra primera visión, le había llevado precisamente a resaltar algunas de esas leyes de perspectiva más sorprendentes entonces, porque era el arte el primero en revelarlas. Un río a causa del recodo de su curso, un golfo a causa de la aparente cercanía de los acantilados, parecían excavar en medio de la llanura o de las montañas un lago absolutamente cerrado por todas partes. En el cuadro pintado en Balbe, un tórrido día de verano, un entrante de mar parecía encerrado entre murallas de granito rosa, no ser el mar, que empezaba más lejos. La continuidad del océano solo era sugerida por unas gaviotas que, revoloteando sobre lo que al espectador le parecía piedra, aspiraban en cambio la humedad de la onda. De esta misma tela se desprendían otras leyes, por ejemplo, al pie de los inmensos acantilados, la gracia liliputiense de unas velas blancas sobre el espejo azul donde parecían mariposas dormidas, y ciertos contrastes entre la profundidad de las sombras y la palidez de la luz. Aquellos juegos de sombras que también ha vulgarizado la fotografía había interesado a Elstir hasta el punto de que en otro tiempo se había complacido en pintar verdaderos espejismos, donde un castillo rematado por una torre aparecía como un castillo completamente circular, prolongado por una torre en su cima y bajo una torre invertida, sea que la extraordinaria limpidez de un tiempo sereno diese a la sombra reflejada en el agua la dureza y el brillo de la piedra, sea que las brumas matinales volviesen a la piedra no menos vaporosa que la sombra. Asimismo, más allá del mar, detrás de una hilera de bosques, empezaba otro mar, que el crepúsculo teñía de rosa y que era el cielo. Inventando una especie de nuevo sólido, la luz impulsaba el casco de la barca donde daba, detrás de otra, que quedaba en la sombra, y disponía como los peldaños de una escalera de cristal sobre la superficie materialmente plana, aunque quebrada por la iluminación del mar matutino. Un río que pasa bajo los puentes de una ciudad estaba tomado desde un punto de vista que lo mostraba totalmente dislocado, expandido aquí como un lago, adelgazado allí como un hilillo, roto más allá por la interposición de una colina coronada de bosques a donde por la noche el habitante de la ciudad va a respirar el fresco de la noche, y el ritmo mismo de esa ciudad trastornada solo quedaba asegurado por la verticalidad inflexible de los campanarios que, en vez de ascender, más bien parecían mantener en suspenso bajo ellos, con la plomada de la gravedad marcando la cadencia, como en una marcha triunfal, toda la masa más confusa de las casas escalonadas en la bruma, a lo largo del río aplastado y desilvanado. Y, como las primeras obras de Elstir databan de la época en que se solía amenizar los paisajes con la presencia de un personaje, sobre el acantilado o en la montaña, el camino, esa parte semihumana de la naturaleza, sufría, como el río o el océano, los eclipses de la perspectiva, y sea que una cresta montañosa o la bruma de una cascada o el mar impidiese seguir la continuidad de la ruta, visible para el caminante mas no para nosotros, el minúsculo personaje humano de ropas pasadas de moda perdido en aquellas soledades parecía a menudo parado ante un abismo, porque el sendero que seguía acababa allí, mientras 300 metros más arriba, en aquellos bosques de abetos, con ojos emocionados y corazón sereno, veíamos reaparecer la sutil blancura de su hospitalaria arena al paso del viajero, la vertiente de la montaña, contorneando la cascada o el golfo. Nos había ocultado las revueltas intermedias del camino. El esfuerzo de Elstir para despojarse, en presencia de la realidad, de todas las nociones de su inteligencia era tanto más admirable cuanto que este hombre que antes de pintar se volvía ignorante y olvidaba todo por probidad,
porque lo que sabemos no nos pertenece, poseía precisamente una inteligencia excepcionalmente cultivada. Cuando le confesaba mi decepción ante la iglesia de Baalbek, cómo le ha decepcionado ese pórtico, me dijo: pero si es la Biblia historiada, más hermosa que el pueblo haya podido leer nunca. Esa Virgen y todos los bajorrelieves que cuentan su vida es la expresión más tierna, la más inspirada de ese largo poema de adoración y de alabanzas que la Edad Media desplegará a la gloria de la Madonna. Si usted supiese que hay algo de delicadeza junto a la más minuciosa exactitud para traducir el texto sagrado, tuvo el viejo escultor cuántos pensamientos profundos, qué deliciosa poesía. La idea de ese gran velo donde los ángeles transportan el cuerpo de la Virgen, demasiado sagrado para que ose tocarlo directamente. Yo le dije que el mismo tema estaba tratado en San Andrés de Champs. Él había visto fotografías del pórtico de esta última iglesia, pero me hizo notar que la solicitud de aquellos minúsculos aldeanos que corren todos al mismo tiempo alrededor de la Virgen era completamente distinta de la gravedad de los dos enormes ángeles casi italianos, tan esbeltos, tan dulces. El ángel que lleva el alma de la Virgen para reunirla con su cuerpo, en el encuentro de la Virgen y de Isabel, el gesto de esta última tocando el vientre de María y maravillándose al sentirlo hinchado, y el brazo vendado de la comadrona que no había querido creer sin tocar a la Inmaculada Concepción, y el ceñidor lanzado por la Virgen a Santo Tomás para darle la prueba de su resurrección, y también ese velo que la Virgen se arranca del seno para cubrir la desnudez de su Hijo, y a unos de cuyos lados la Iglesia recoge la sangre, el licor de la Eucaristía, mientras que en el otro la sinagoga, cuyo reino acabó ya, tiene los ojos vendados, empuña un cetro medio roto y deja escapar, junto con su corona que le cae de la cabeza, las tablas de la antigua ley. Y el esposo, que ayudando a su mujer en la hora del juicio final a salir de la tumba, le apoya la mano sobre su propio corazón para tranquilizarla y demostrarle que late de verdad. ¿No es también bastante estupendo como idea, bastante afortunada? Y el ángel que se lleva al sol y la luna, inútiles ahora porque está dicho que la luz de la cruz será 7 veces más potente que la de los astros, y el que sumerge la mano en el agua del baño de Jesús para ver si está bastante caliente, y el que sale de las nubes para posar su corona sobre la frente de la Virgen, y todos los que, asomándose desde lo alto del cielo, entre los balaustres de la Jerusalén celeste, levantan los brazos de espanto o de alegría a la vista de los suplicios de los malvados y de la bienaventuranza de los elegidos, porque son todos los círculos del cielo, todo un gigantesco poema teológico y simbólico lo que usted tiene ahí. Es demencial, es divino, es 1000 veces superior a cuanto usted pueda ver en Italia, donde además ese tímpano ha sido literalmente copiado por escultores mucho menos geniales, porque como puede suponer, todo esto es una cuestión de genio. No ha habido ninguna época en la que todo el mundo tuviese genio. Eso son bobadas. Habría sido más asombroso que la Edad de Oro. El tipo que esculpió esta fachada, puede creerme, era tan formidable y tenía ideas tan profundas como las gentes por las gentes de ahora que más admire usted. Se lo demostraría si fuésemos allá juntos. Hay ciertas palabras del oficio de la Asunción que han sido traducidas con una sutileza que un redón no ha conseguido igualar. Y sin embargo, cuando mis ojos llenos de deseos se habían abierto delante de la fachada, lo que yo había visto no era aquella visión celeste de la que me hablaba, ni aquel gigantesco poema teológico que estaba escrito allí, según ahora comprendía. Le hablé de aquellas grandes estatuas de santos que, mostradas sobre zancos, formaban una especie de avenida. Arranca del fondo de los tiempos para llegar hasta Jesús, me dijo. A un lado están sus antepasados según el espíritu, al otro los reyes de Judá, sus antepasados según la carne. Todos los siglos están ahí, y si se hubiese fijado mejor en eso que le han parecido zancos, habría podido nombrar a los que están enmarcados en ellos, porque bajo los pies de Moisés habría encontrado usted el becerro de oro, bajo los pies de Abraham el carnero,
bajo los de José, el demonio aconsejando a la mujer de Putifar. También le dije que había esperado encontrarme un monumento casi persa, y que esto había sido, sin duda, una de las causas de mi decepción. No, me respondió, hay mucho de verdad en eso. Algunas partes son totalmente orientales. Un capitel reproduce un tema persa con tanta exactitud que no basta para explicarlo la perspectiva de las tradiciones orientales. La persistencia de las tradiciones orientales. El escultor debió de copiar alguna arqueta traída por los navegantes. Y en efecto, más tarde el Stier debía mostrarme la fotografía de un capitel en el que vi dragones casi chinos devorándose unos a otros, pero en Baalbek ese trocito de escultura se me había escapado en el conjunto del monumento, que no se parecía a lo que me habían anunciado estas palabras, iglesia casi persa. Los goces intelectuales que disfruté en aquel atelier no me impedían para nada sentir, aunque nos rodeasen como a pesar nuestros, las tibias veladuras, la resplandeciente penumbra de la habitación y al fondo de la ventana enmarcada por madreselvas, en la alameda totalmente rústica, la resistente sequedad de la tierra quemada del sol, solo velada por la transparencia de la lontananza y de la sombra de los árboles. ¿Acaso el inconsciente bienestar que me procuraba aquel día de verano servía para aumentar como un afluente de alegría que me causaba la vista del puerto de Carquetui? El Stier me había parecido modesto, pero comprendí que me había equivocado al ver en su rostro velarse de tristeza en una frase de agradecimiento, cuando en una frase de agradecimiento pronuncié la palabra gloria. Quienes creen duraderas las obras propias, y era el caso de El Stier, se habitúan a situarlas en una época en que ellos mismos no serán otra cosa que polvo, y por eso, al obligarles a pensar en la nada, la idea de la gloria los entristece porque es inseparablemente de la idea de la muerte. Cambié de conversación para disipar aquella nube de orgullosa melancolía con que sin querer había cargado yo la frente de El Stier. Me habían aconsejado, le dije, pensando en la conversación que habíamos tenido con Legrady en Combray, y sobre la que me satisfacía tener su opinión, no ir a Bretaña, porque era malsano para un temperamento ya inclinado al sueño. No, me respondió, cuando un temperamento tiene una inclinación por el sueño, no hay que apartarlo de él, ni racionárselo. Mientras mantenga alejada la mente de sus sueños, se quedará sin conocerlos, se convertirá en el juguete de mil apariencias porque no habrá comprendido su naturaleza. Si un poco de sueño es peligroso, lo que puede curar no es menos sueño, sino más sueños, sino todo el sueño. Importa conocer hasta el fondo los propios sueños para no sufrir por ellos. Hay cierta separación entre el sueño y la vida que a menudo resulta tan útil hacer que me pregunto si no deberíamos practicarla. Pero, por si acaso, preventivamente, como ciertos cirujanos pretenden que, para evitar la posibilidad de una apendicitis futura, habría que cortar el apéndice a todos los niños. Habíamos ido el Stier y yo hasta el fondo del atelier, delante de la ventana que daba por la parte trasera del jardín a un estrecho atajo, casi un camino rústico. Habíamos ido allí para respirar el aire fresco de la tarde más avanzada. Me creía lejísimos de las muchachas de la pandilla, y por eso, sacrificando por una vez la esperanza de verlas, había terminado obedeciendo a los ruegos de la abuela yendo a ver a El Stier, porque no sabemos dónde se encuentra lo que buscamos, y a menudo evitamos durante mucho tiempo el lugar al que, por otras razones, todos nos invitan. Mas no sospechamos que precisamente ahí veríamos al ser en que pensamos. Contemplaba distraído aquel camino campestre que, por fuera del atelier, pasaba pegado a él, pero no pertenecía al Stier. Y de repente en él apareció, recorriéndolo con pasos rápidos, la joven ciclista de la pandilla, con su negra melena y el polo hundido hasta sus carnosas mejillas, con la mirada alegre y algo insistente,
y en aquel afortunado sendero milagrosamente lleno de dulces promesas, la vi bajo los árboles dirigir al Stir un sonriente saludo de amiga, arcoíris capaz de unir para mí nuestro mundo terráqueo a regiones que hasta entonces había juzgado inaccesibles. Se acercó incluso para tenderle la mano al pintor, sin detenerse, y vi que tenía un lunarcito en la barbilla. ¿Conoce a esa muchacha, señor?, le dije a Alistair, comprendiendo que podía presentarme a ella, invitarla a su casa. Y aquel plácido atelier en su horizonte rural se había llenado de nuevas delicias, como ocurre con una casa donde un niño, que ya se encuentra a gusto, se entera de que, además, gracias a la generosidad con que las cosas hermosas y las personas nobles suelen incrementar indefinidamente sus dones, están preparando para él una magnífica merienda. El Stir me dijo que se llamaba Albertine Simonet, y también me dijo los nombres de sus demás amigas, que le describí con bastante detalle para eliminar cualquier duda. Yo había cometido un error respecto a su posición social, pero no en el sentido de aquellos en que solía incurrir en Balbe, donde fácilmente tomaba por príncipes a hijos de tenderos porque montaban a caballo. Esta vez había situado en un ambiente equívoco a las hijas de una pequeña burguesía riquísima, del mundo de la industria y de los negocios. Era, a primera vista, el mundo que menos me interesaba, por no tener para mí ni el misterio del pueblo ni el de una sociedad como la de los Guermantes, y sin duda, si la vacuidad deslumbrante de la vida de playa no les hubiese conferido ante mis deslumbrados ojos un prestigio previo que ya no habrían de perder, ¿acaso no habrían conseguido luchar victoriosamente contra la idea de que eran hijas de grandes comerciantes? No pude por menos de admirar hasta qué punto la burguesía francesa era un taller maravilloso de la escultura más variada. Cuántos tipos imprevistos, qué inventiva en el carácter de los rostros, qué determinación, qué lozanía, qué ingenuidad en los rasgos. Los viejos burgueses avaros de los que habían salido aquellas dianas y aquellas ninfas me parecían los máximos exponentes de la estatuaria. Antes de haber tenido tiempo de darme cuenta de la metamorfosis social de aquellas muchachas, y dado que estos descubrimientos de un error, estas modificaciones de la noción que tenemos de una persona poseen la instantaneidad de una reacción química, tras el rostro de un género tan granuja de aquellas muchachas, a las que había tomado por amantes de corredores de ciclistas, de campeones de boxeo, ya se había instalado la idea de que muy bien podían tener lazos de amistad con la familia de algún notario conocido nuestro. Yo no sabía casi nada de Albertine Simonet, y desde luego ella ignoraba lo que un día habría de ser para mí. Hasta aquel apellido de Simonet que yo había oído en la playa, si me hubiesen pedido que lo escribiese, lo había ortografiado con 2 N's, sin sospechar la importancia que esa familia atribuía al hecho de no tener más que una.